¿Qué tal amigos y amigas de este su canal El Mensaje de la Biblia? Hoy tenemos un tema muy interesante y muy variado. Nos han hecho varias preguntas. ¿Cómo el hombre es justificado delante de Dios? ¿Qué papel juega el cumplimiento de la ley en la justificación? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe? ¿Qué hay que hacer para que Dios nos dé el Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia entre la justificación de Santiago y la justificación de Pablo? Si es que hay alguna. Esta y otras preguntas serán analizadas en este programa. Nos han bombardeado con un sinnúmero de preguntas sobre este tema, así que he cogido las preguntas más importantes para tratar de analizarlas en este programa de hoy. Vamos a comenzar rápidamente con el libro de Romanos, pero no antes sin decirles que si usted está viendo este programa, por favor denle like. Este canal no está monetizado. Cuando pido los likes es para que este canal se propague, estos videos se propaguen. Cuando usted le da like a este programa, a este canal, a este video, esto hace que el algoritmo de YouTube lo propague, lo riegue por todo el sistema de YouTube y más personas tengan acceso a estos videos. Así que por favor denle like. Y si usted está viendo este programa y no se ha suscrito al programa, al canal, por favor salga un momentito y suscríbase al canal también en estos momentos. Bueno, Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Alguien me citó este versículo para decirme que si yo no cumplo la ley, Dios no puede justificarme. Eso es una verdad a medias. Te digo por qué. Dice aquí que para usted ser justo delante de Dios, necesita ser un cumplidor de la ley. O sea, usted necesita presentarse delante de Dios con un perfecto cumplimiento de la ley si quiere que Dios lo justifique. ¿Será eso posible? Romanos 8:7 dice lo siguiente: por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Aquí tenemos una paradoja. En Romanos 2:13 dice que los cumplidores de la ley serán justificados. Pero en Romanos 8:7 Pablo dice: no te vistas que no vas. Por el cumplimiento de la ley es imposible para nosotros, los seres humanos caídos, porque no podemos someternos a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Precisamente por eso somos enemigos de Dios. Nuestra carne es enemiga de Dios porque es contraria a los principios de la ley moral de Dios. Así que Romanos 2:13 dice: necesitas un cumplimiento de la ley para ser justo, para ser justificado delante de Dios. Romanos 8:7 dice: no se puede ser justo delante de Dios mediante un cumplimiento de la ley. Hay una aparente contradicción. A esa contradicción le llamamos paradoja, una paradoja. ¿Cómo se resuelve esta paradoja? La misma Biblia provee la solución en Romanos 5:18 y 19. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, por la condenación, por la desobediencia de Adán, por la transgresión de Adán, todos nosotros nacimos condenados. De la misma manera, por la justicia de uno, o sea, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. El pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por Adán. Pero por un hombre entró la vida, por Jesús. Y dice aquí en Romanos 5:18, que por la transgresión de Adán tú y yo fuimos condenados, pero por la obediencia de Cristo somos justificados. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos serán constituidos o fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nacemos siendo constituidos pecadores por el pecado de Adán. La transgresión de Adán pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, según Romanos 5:12. Pero aquí dice también que por la obediencia de uno, o sea, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué no dice todos y sí dice los muchos? ¿Por qué no todos aceptan la justicia de Cristo? Cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal, ¿cómo Dios lo justifica? Simplemente Dios le imputa a usted la obediencia perfecta de Jesús. Y es tan suya como si usted la hubiera vivido. Y esa es la obediencia que usted necesita para ser justificados. Por la obediencia de Cristo, por la vida perfecta de Cristo. Usted no puede ofrecer su vida a Dios, porque su vida es un fracaso. Su carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Así que la única solución es ir a Cristo.
Por eso en Gálatas capítulo 3, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo dice que Dios nos encerró todos bajo pecado, o sea, bajo la ley. Nos encerró a todos en el monte Sinaí. De allí nadie puede salir. Pero Cristo dice, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y esas llaves se encuentran en el monte Calvario. Así que de la cima del monte Sinaí se va a lo lejos el monte Calvario y allí está la solución. Vaya al Calvario y hallará obediencia perfecta. De modo que usted pueda ser justificado por la fe en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, hay dos versículos reveladores. Y vamos a hablar un poquito ahora de la relación del Espíritu Santo con la justificación y luego volvemos a la justificación. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Primero usted oye, no es ver. Los judíos vieron muchas señales en el desierto y no creyeron, fueron incrédulos. Y cayeron, no entraron al reposo prometido por incrédulos, por incredulidad, dice en Hebreos capítulo 3. Así que entonces aquí dice, en Él también vosotros habiendo oído, porque es que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa es la palabra de verdad? Ahí lo dice, el evangelio de vuestra salvación. Según Romanos 1:4, el evangelio es acerca de Cristo. Así que una vez que usted escuche el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, usted tiene que creer. Fuisteis sellados también en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Tan pronto usted acepta a Cristo como Salvador personal, Dios le justifica al imputarle la obediencia perfecta de Cristo. Y como Dios no es ministro de pecado, Dios le sella con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, es el anticipo de nuestra herencia eterna. Dice en Romanos 6:22 que el fruto de la justificación, luego que el apóstol Pablo se explaya hablando de la justificación en los primeros 5 capítulos, en el capítulo 6 y versículo 22, dice que el fruto, una vez que somos justificados, una vez que somos purificados, es la santificación. Y en 2 Tesalonicenses 2:13 dice que la santificación es por el Espíritu. Así que Dios no es ministro de pecado. Tan pronto te justifica por la fe en Cristo, te imputa su justicia, su obediencia perfecta, te sella simultáneamente ahí mismo con el Espíritu Santo de la promesa para que generes un fruto. Porque la fe no es una fe muerta. La fe que acepta a Cristo como Salvador personal se convierte en una fe que obra por el amor, según Gálatas capítulo 5 y versículo 6. La fe del creyente es una fe que obra por el amor, no es una fe muerta. No es solamente creer como los demonios. Sí, yo sé que eso es así, pero de ahí no pasan. Nuestra fe no solamente es la mano que agarra la justicia de Cristo, que agarra el don de Dios en Cristo Jesús, sino que también nuestra fe obra por el amor. Se somete al control del Espíritu Santo que nos fue dado cuando creímos. Por eso, en el libro de Hechos, capítulo 19 y versículo 2, el apóstol Pablo está allí en Éfeso y le pregunta a aquellos efesios, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo se recibe cuando creemos, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal y somos justificados. En ese mismo momento se nos otorga el Espíritu Santo. Porque yo escucho a muchos cristianos, Señor, dame el Espíritu, Señor. Usted es templo del Espíritu Santo. Mira qué versículo tan contundente, que es un insulto para estas personas. En los Romanos capítulo 8 y versículo 9, mira lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya estamos hablando aquí de los creyentes. Ya no viven según la carne. No viven para satisfacer la carne, para seguir la carne con sus concupiscencias, sino según el Espíritu. Son guiados por el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escuche ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si usted dice que usted no tiene el Espíritu Santo, que usted no es templo del Espíritu Santo, usted no es de Cristo. Es porque usted no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. El Espíritu Santo se recibe cuando creemos el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que la exposición de la vida de Cristo, lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. La salvación no es por la ley, es por la fe. En Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice, justificados pues por la fe. No dice por la fe más las obras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? Cuando fuimos justificados por la fe. Dios te da un paquete completo. Dios no es ministro de pecado. Aquellos que lo justifica, también santifica. Eso es importante que lo entendamos. Eso es clave. Así que hay otro versículo más que quiero compartir con ustedes. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque hay gente que dice, no, porque Santiago habla de que Abraham fue justificado por las obras. Por lo tanto, la fe y las obras son las que nos justifican, no la fe sola. No, dice en el libro de Romanos 3:20 que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie se justifica por las obras de la ley. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, gratis. Venid y comprad sin dinero, sin precio, dice el profeta. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, esto es un don inmerecido de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Punto. Más claro no canta el gallo. Versículo 28, Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La justificación no se consigue mediante fe y obras, sino por la fe. Pero, una vez que tú eres justificado por la fe, eres sellado con el Espíritu Santo y entonces esa fe genera buenas obras. Es una fe que se convierte en una fe que obra por el amor. Una fe que glorifica a Dios en lo que come, en lo que bebe y en lo que hace. Según 1 Corintios 10:31. Vamos ahora al libro de Hechos. Es el versículo que nos llama la atención en este día. Porque me han llamado varias personas diciéndome que en Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo se nos da a nosotros cuando obedecemos. Que si no obedecemos, no se nos da el Espíritu Santo. Y por interpretar este versículo en esa forma, muchas iglesias hacen cultos de avivamiento pidiendo el Espíritu Santo. Y Señor, danos el Espíritu Santo. Y Señor, danos el Espíritu Santo. ¡Qué error tan terrible! El Espíritu Santo te fue dado cuando creíste. Ya lo demostramos con la Biblia, con el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 13. Con Hechos 2:19 y varios versículos más que podríamos citar. En Hechos 5:32. Déjeme leerlo aquí en la Biblia Reina Valera, revisión 1977. Hechos capítulo 5 y versículo 32. Y así prácticamente lo verifiqué en varias versiones y prácticamente la gran mayoría de las versiones lo traduce así. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y alguien me llama y me dice, ¿se da cuenta, Rafael, cuán equivocado usted está? El Espíritu Santo nos es dado a los que le obedecen. Si no obedecemos, no se nos da el Espíritu Santo. Veamos a ver qué es lo que realmente dice el versículo. En el texto griego dice, to pneuma to hagion, el Espíritu Santo. Este ho significa el cual, edoken de didomi, edoken significa Dios, esto es un aoristo, un verbo pasado, aoristo, el cual él dio, el cual dio. ¿Quién dio? Dios, Jotheos. Jotheos dio el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los peitarhusim. Esto es un verbo, participio presente, voz media. En otras palabras, esto se debe traducir los que están obedeciendo. Eso es un gerundio, prácticamente el participio presente se traduce como un gerundio la mayor parte de las veces, prácticamente todas las veces. Así que el Espíritu Santo, el cual dio Dios a los que están obedeciendo a Él, auto, un dativo aquí, auto, a Él. Así que Dios dio el Espíritu Santo a los que les están obedeciendo a Él. O sea, estas personas están obedeciendo en el presente. ¿Por qué están obedeciendo en el presente, en este participio presente? ¿Por qué están obedeciendo? Porque Dios les dio, edoken. ¿Qué les dio Dios? El Espíritu Santo. Y como Dios les dio el Espíritu Santo, ahora están obedeciendo. Ellos no están obedeciendo para que Dios les dé el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les fue dado. Dio en aoristo, tiempo pasado.
Dios se los dio a ellos en el pasado. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Por lo tanto, en el presente, ellos están obedeciendo como fruto del don de Dios, del Espíritu Santo, cuando fueron justificados. Eso está claro. O sea, ellos obedecen porque tienen el Espíritu Santo. Por eso pueden andar en el Espíritu. Usted no puede andar en el Espíritu si no tiene el Espíritu Santo. En 2 Tesalonicenses 2:13 hay un versículo revelador que espero que nos ayude a entender esto mejor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación, o sea, la obediencia, es por el Espíritu Santo. Y eso lo dice también en 2 Tesalonicenses 2:13. Por eso en Romanos 6:22 dice que el fruto de la fe es la santificación. El fruto de haber sido justificados es la santificación, la obediencia. Por eso ahora somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a Santiago para ir redondeando el tema. Santiago capítulo 2, que es el capítulo controversial para muchos. Pablo no entendió, Pablo no, en este caso Martín Lutero, no entendió a prima fase lo que Santiago decía. Le llamó la epístola a Santiago la epístola de paja, porque él decía que Santiago contradecía a Pablo. No hay ninguna contradicción, hay que leer en contexto. Dice en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 14 en adelante: hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? Aquí está hablando el apóstol a los judíos convertidos, a las 12 tribus que están en dispersión, según Santiago 1:1. Muchos de estos judíos proclamaban la ley, pero no llevaban el espíritu de la ley. Por eso el apóstol Santiago le establece claramente que es amor. Y enfatiza esos últimos 6 mandamientos, amor. Ellos no tienen problema con Dios, ni con la idolatría, ni con tomar el nombre de Dios en vano, ni con el sábado. Era con el prójimo. Así lo ilustró Jesús con la parábola del buen samaritano. Era con el prójimo que ellos tenían problemas. Y eso es lo mismo que enfatiza el apóstol Juan también. El que dice que ama a Dios y no al prójimo es un mentiroso. Así que Santiago va por el mismo camino. Santiago está diciendo aquí, en este versículo 14 del capítulo 2, que la fe, si no tiene obras, podrá salvarte. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de sustento diario, fíjense que habla de hermanos y hermanas. Pablo está hablando de personas que han sido justificadas por la fe, hermanos convertidos. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿De qué fe está hablando aquí el apóstol Santiago? No está hablando de la fe que justifica, de la fe que nos lleva al que alcanza la justificación. Está hablando de la fe del creyente, de la fe que debe obrar por el amor. Así que si tu fe no obra por el amor, eres un árbol muerto, un árbol que no produce frutos, eres una higuera estéril, como aquella que maldijo Jesús. Porque el creyente que ha sido justificado por la fe, posee una fe que obra por el amor, que genera buenas obras, que ama a su prójimo, que va a su prójimo en necesidad y lo ayuda, lo socorre, satisface sus necesidades. No hace como aquel levita de la parábola del buen samaritano, que lo vio y siguió de lejos, a lo largo. Lo miró de lejos y siguió de largo. No, señor. El creyente convertido ama a su prójimo. Porque si usted no ama a su prójimo, usted no ama a Dios. Entonces dice aquí en el versículo 18, pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe y tus obras sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira qué interesante. 19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Así que ahí se contrasta la creencia de los demonios con la de los creyentes que deben tener ellos. El creyente debe tener una fe que obra por el amor. Los demonios creen, pero no obran por el amor. Obran por la maldad. Obran por la concupiscencia. Obran por el mal, que es lo que los guía a ellos. Por Satanás, que es quien les guía, no el Espíritu Santo. Luego entonces en el versículo 23 dice, no el 22 primero, 21 y 22. 20, 21 y 22. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Está hablando de la fe que obra por el amor. Si tú dices que tienes fe y no se manifiesta en buenas obras, tienes una fe muerta, una creencia muerta.
¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y este es el versículo que muchos citan. Fuera de contexto, fuera de ese contexto. Abraham fue justificado por las obras. Es que la justificación es interesante. Somos justificados cuando creemos. Pero esa justificación, esa justicia de Cristo, esa justicia imputada nos acompaña toda la vida y es la que nos cubre de día a día, nos va cubriendo en nuestra falta, en nuestros pecados. En el santuario había un altar de sacrificios, un mueble con 4 cuernos, uno en cada esquina. El pecador llevaba a su corderito al santuario. El sacerdote le decía: pon tu mano sobre la cabeza del corderito y confiesa tus pecados. Así que el pecador ponía su mano derecha sobre las 2 manos muchas veces sobre la cabeza del corderito y confesaba sus pecados delante de él. De esa forma sus pecados eran transferidos al corderito. Entonces el sacerdote le entregaba un cuchillo muy afilado al pecador y el pecador tenía que degollar a ese corderito, él mismo matarlo, porque sus pecados causaron la muerte del Hijo de Dios. Y entonces el sacerdote recogía esa sangre en una vasija. ¿Cómo se manipulaba esa sangre en el santuario? Sencillo. Recuerde que les dije que en cada esquina del altar de sacrificios en el atrio había un cuerno. El sacerdote cogía y mojaba con la punta de su dedo, en sangre, en la vasija de sangre, y con ese dedo untado en sangre untaba 1, 2, 3, 4, los 4 cuernos del altar. Solamente una gotita de sangre dio para cubrir los pecados. El 4 es un número que significa todo, todo. Cuando habla de los 4 vientos, todos los vientos. Así que entonces, ese 4 significa todo. Todos tus pecados son perdonados con una gotita de sangre. ¿Qué hacía el sacerdote con el resto de la sangre que estaba en la vasija? La derramaba alrededor del altar. La derramaba, implicando que había sangre y perdón abundante para los pecados venideros. Dios te justifica y su justicia es todo suficiente. Dura toda la vida esa justificación. Te cubre durante toda tu vida. No importa cuán lejos tú caigas, hasta allí llega la justicia de Cristo y te rescata y te levanta nuevamente. Levántate y camina en el nombre del Señor hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe cuando caigas. No te quedes en el piso. Dios te ama, Dios te perdonó, Dios te salvó. Tú eres un hijo de Dios. Levántate y anda, pero anda en torno a Cristo Jesús. Así que entonces, aquí dice en el versículo 24, ¿ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Está hablando de la justificación que nos es impartida en la santificación. O sea, la justicia que nos es imputada también se nos imparte durante todo el camino de la santificación. Nos acompaña y nos cubre y nos protege un manto de justicia que llevamos siempre. No un manto que se quita y se pone. Lo llevamos siempre con nosotros. Usted es salvo y no hay nada ni nadie que le pueda separar del amor de Dios. No se quede en el piso si se cae. Levántese y siga adelante con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Luego entonces, dice en el versículo 23, que lo leímos, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Eso lo dice también en Romanos capítulo 4 y versículo 3 y en Gálatas capítulo 3 y versículo 6. Que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lo mismo dice en Romanos 2.23 también, aquí en Santiago 2.23 también. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y varios años después, porque Abraham creyó antes de que Isaac naciese. Ya Isaac era un joven. Y entonces cuando Dios le dijo que lo sacrificara. Y en ese momento la fe de Abraham fue probada. Y Abraham no lo pensó ni por un momento. Y ahí iba a ofrecer su hijo en sacrificio. La justicia de Dios lo había cubierto desde que creyó y seguía con él cubriéndolo. Santiago habla de la justicia de Dios en la santificación. Santiago habla de santificación, de la vida práctica. Cómo la justicia de Cristo se manifiesta en la vida práctica del creyente. ¿Se da cuenta? No está hablando del proceso inicial de la justificación que habla Pablo. Pablo habla de justificación inicial cuando nos convertimos a Cristo. Santiago habla de la justicia de Dios durante nuestra santificación, durante nuestra vida cristiana. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. No es la fe que nos justifica, es la fe que nos acompaña durante toda nuestra vida. Es nuestra creencia en Cristo. Si no acompañada de buenas obras, es muerta. Pero la fe que necesitamos para ser justificados es sola. Justificados pues por la fe
Tenemos paz para con Dios. No dice por la fe más las obras, en Romanos capítulo 5 y versículo 1, sino por la fe. Ahí no menciona nada más, no le añada. Las obras son el fruto automático de la fe. Y como dice aquí, los que le obedecen, los que le están obedeciendo, porque Dios les dio el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Dios está dispuesto a hacer lo mismo contigo. Tan pronto tú aceptas a Cristo como Salvador personal, Dios te justifica por la fe. Te regala la obediencia perfecta a su Hijo, de modo que tú puedas ser justificado y tengas algo que ofrecerle a Dios. Porque tus obras propias son trapo de inmundicia, son enemistad contra Dios. Pero las obras de Cristo son perfectas, son santas. Y si tú aceptas a Cristo como Salvador personal, esas obras perfectas son tan tuyas como si tú las hubieras vivido. ¡Qué maravilloso! Y en ese mismo momento que Dios te justifica, te sella con el Espíritu Santo la promesa y te convierte en un templo del Espíritu Santo para que tú vivas para glorificar a Dios. Es mi deseo y oración que tú te propongas por la gracia de Dios, no solamente aceptarle si no lo has hecho. Y si lo has hecho, que vivas para glorificarle y obedecerle siempre, dirigido por su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.